Desde el primer programa, nuestro fuerte siempre ha sido nuestros invitados especiales. Y hoy no es la excepción, porque tenemos con nosotros a un joven, una persona que viene desde abajo, joseando, como dicen, para irse preparando, ha ido logrando grandes escaños en la vida profesional, en la vida comunitaria, la vida social y política. Hoy nos acompaña aquí con nosotros el licenciado José Luis Puello. Buenas tardes, hermano. Bienvenido, José Luis. Gracias, Tomás, Rafael Omar y demás. Buenas tardes a la provincia de Peravia, a todos los que nos escuchan a través de esta prestigiosa plataforma. Es un placer estar aquí compartiendo con ustedes. Qué bueno, para nosotros igual, un placer inmenso, porque muchas veces nos centramos en Habla, que tú tienes tu boca. Entonces, nosotros nos gusta que la gente conozca la trayectoria de estos jóvenes que son ejemplos en sus comunidades y en la provincia y en el país. Tenemos como temática, José Luis, que siempre iniciando la entrevista le damos la oportunidad a nuestros invitados a que se autodescriban un poco, porque hay mucha gente que te conoce, pero hay muchos que quizás no te conozcan. Este programa tiene una cobertura regional desde Santo Domingo hasta Pedernales, incluyendo todos los demás provincias de la región, y para que tengan una idea con quién vamos a estar hablando, tus orígenes, de dónde viene, en qué lugares ha estado, con qué grupos sociales te ha involucrado, para que el pueblo sepa más o menos, para romper el hielo por ahí. Mira, Tomás, nosotros somos del distrito municipal de Pizarrete. Desde nuestro bisabuelo siempre han residido en la comunidad de Pizarrete. Nosotros somos abogados de profesión en ejercicio, somos militantes, miembros del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana. En el aspecto social siempre hemos estado ligados a lo que es el deporte, el baloncesto, el voleibol, softball, la pelota. Nuestra vida en el ejercicio ha sido no tan dilatada, pero sí hemos estado siempre en lo que son las cuestiones sociales. En un momento estuvimos en la Dirección de Recursos Humanos del hospital, en donde hicimos una labor que para mí ha sido de los trabajos que he tenido el que más me ha gustado durante toda mi vida, y no por lo que me pagaron, sino por la labor que logré ejercer durante el poco tiempo que estuve ahí. En el hospital. Sí. Porque era la parte social. Exactamente. Tú pudiste ahí interactuar con los líderes comunitarios y la gente común. Exactamente. A pesar de que nosotros estábamos ahí en procura de regentear lo que es la parte de gestión humana, logramos hacer o crear empatía con las personas que van a los hospitales públicos en busca de servicio de salud, y hicimos una labor que al día de hoy, a pesar de haber tenido ya 5 años fuera de ahí, cuando nos encontramos con algunos de los doctores, enfermeras, bioanalistas y personal administrativo, todavía valoran lo que fue nuestra gestión, al punto de que yo me he sentido en algún momento incómodo, porque algunos de los empleados que estuvieron ahí en el momento que nosotros estuvimos comparten con los que llegaron después que salimos y se atreven a decir: ¿cuándo es que usted vuelve? Lo estamos esperando. Entonces yo entiendo que eso lo pone a ellos en una situación incómoda, sí, porque pudiera malinterpretarse ese sentir. José Luis, hay un tema que está en la palestra. Se aprobó al vapor, ¿verdad?, lo que fue el Código Procesal Penal, que entró en vigencia 48 horas después de haberlo promulgado. Se promulgó el sábado y ya ayer, martes, entró en vigencia sin conocerlo ni los imputados, ni los abogados, ni ninguno de la población. La parte, ¿qué tú entiendes de qué ocurrió con eso y qué de bueno tiene este nuevo, y qué cosas difíciles, porque se está hablando de muchas cosas, de un poder súper que se le ha dado a lo que es la parte que tiene que ver con
con la Fiscalía o el Ministerio Público. y el Ministerio Público. ¿Qué tú ves con respecto a eso? Mira, la promulgación del nuevo Código Procesal Penal o Ley 9725 se promulgó, entendemos que a pesar de las deficiencias y debilidades, porque entendemos que hay muchas cosas que se debieron corregir, pero es mucho mejor de lo que teníamos antes. Entendemos que ha sido un avance que debió ser mejor consensuado, se debió dar un espacio de tiempo para que nosotros como clase jurídica logremos asimilarlo. En el caso entró en vigencia en el resto del país, fuera del Distrito Nacional, en el día de ayer, y todavía tú sales a buscarlo por ahí en las librerías y no está disponible, sino en la Gaceta Oficial, que tienes tú que procurar agenciarlo de una manera. Pero ¿qué nosotros entendemos? De que el Código Procesal Penal, a pesar de la prontitud con la que fue promulgado, tiene sus bondades. En el caso de nosotros que nos manejamos en el ejercicio del derecho penal, entendemos que eso viene a beneficiar no solo a los imputados, sino también a las víctimas, porque uno de los puntos más importantes que trae el nuevo Código Procesal Penal es en cuanto a que antes a un imputado podía tener contacto con su abogado a veces hasta 48 horas después del arresto, en donde la policía, la fiscalía muchas veces cometían abusos, arbitrariedades, obligaban a los imputados a decir cosas que quizás no eran ciertas y que independientemente de que pudieran darse indicios de culpabilidad, a veces o no, tenían que por la presión de la policía y de la fiscalía procurar o no procurar, sino asumir responsabilidades que después en un juicio de fondo la fiscalía no lograba sostener. Entendemos que eso es un paso de avance en cuanto... O sea, ahora pueden tener acceso al abogado con más tiempo. Sí, desde el mismo arresto, desde el mismo momento del arresto. Porque antes el Código Procesal Penal establecía de que el imputado tiene derecho a comunicarse con un familiar o con su abogado. Ahora el Código Procesal Penal es claro y dice, tiene derecho a comunicarse con un familiar y con el abogado de su elección, pero en el mismo momento del arresto. Okay. Entonces entendemos que eso es un paso de avance. Lo que pasa es que tenemos que aprender a verlo a partir del punto en el que estemos. Sí. ¿Por qué? Porque la víctima, a pesar de que muchas veces no está de acuerdo con la forma de actuar de la fiscalía, por la garantía que le propone, que le sirve el Código Procesal Penal, ahora la víctima también se beneficia. ¿De qué? De que el Código Procesal Penal establece de que la víctima tiene derecho a que si no tiene un abogado, el Estado le asigne uno, okay, que antes era un beneficio que no lo tenía. Pero lo que cuestionaba el amigo Rafael Omar, y que tú también hasta cierto punto estabas con acorde, es la premura. No debió tener un espacio de tiempo para, como tú bien dices, tanto los abogados como los fiscales y los jueces también, porque es en base a eso que se van a jugar, se empapen del asunto. ¿O tú entiendes que están en este momento ahora con la entrada así tan rápida, tienen conocimiento, tienen dominio de eso? No. Se van a cometer muchos errores. Decía ahorita, ayer que entró en vigencia en el resto del país. Por ejemplo, aquí en Baní entró en vigencia. En todas partes ya, sí, en el país completo. Todavía anoche yo estaba procurando saber si en alguna librería de la provincia estaba disponible el Código Procesal Penal nuevo, y no. Si hay una audiencia hoy, entonces hay que jugarlo con el código viejo. No, eso va a depender. Eso es un asunto más bien de interpretación de garantía. Porque ya ahí hay problemas. Porque si la normativa procesal penal y el Tribunal Constitucional ha establecido que siempre que la interpretación favorezca al imputado, se tiene que poner en práctica el Código Procesal Penal anterior, pero es a partir
de si beneficie o no al imputado. Ahora, si no lo beneficia, hay que hacerlo con el nuevo. Hay que hacerlo con el código. El asunto es que le beneficie sí o sí. Nosotros entendemos que el Código Procesal Penal ha fortalecido el sistema de justicia, las garantías sobre los imputados. Además, las víctimas también tienen una mayor protección. Entendemos que, aunque no debió ser aprobado con la premura que fue aprobado, entendemos nosotros que tiene sus... tiene más cosas positivas. Tiene más cosas positivas. Pero hay un tema que a nosotros nos preocupó y quiero que tú lo aclares aquí. Se está hablando ya de que la Fiscalía puede actuar sin una orden judicial, sin una sentencia de un juez. Bueno, vamos a hacerle un expediente. Vamos a hacerle un descenso a la casa de fulano, de Precejo, sin tener lo que antes el procesal anterior. Tú tenías que tener una orden judicial para tú poder llegarle a alguien y hacerle una revisión, una cosa, pero ahora di que tiene patente de curso la Fiscalía. Al contrario. Eso no es verdad, entonces. Le pone una mayor limitación a la Fiscalía en sus actuaciones. Jamás en la vida, nunca se propuso ni nunca se tocó el hecho de que para apresar una persona tiene que ser o en flagrante delito o una orden judicial, que es una orden de arresto. Incluso cuando decíamos ahorita de que el imputado tiene una mayor garantía porque desde el mismo momento del arresto tiene derecho a ser asistido por un abogado. ¿Qué garantiza eso? De que al momento del arresto, al momento del allanamiento, al momento de cualquier acción tendente a apresar o a someter a la justicia a un imputado, a privar de libertad, esté presente su abogado en procura de garantizar los derechos que la Constitución y los tratados internacionales le confieren. Nosotros entendemos de que esa parte es de lo más importante que tiene el nuevo Código Procesal Penal. Hay una parte que ha sido que se ha ventilado mucho en los medios. De hecho, la Procuradora General de la República, Jenny Berenice, cuando el caso del desplome del techo del YESEP, pidió urgente que se aprobara el código, porque en el código anterior la pena no hay cúmulo de pena. No hay cúmulo de pena. En el caso del nuevo código ya está establecido. Eso está establecido en el Código Penal nuevo. En el Código Penal que se va a comenzar. Que todavía está en proceso. No, está aprobado para comenzar a ejecutarse en marzo del año 2026. Okay. Esa parte sí la contempla el Código Penal General. Es el Código Penal. Van a haber penas acumuladas. Sí, exactamente. Porque el Código Procesal es otra cosa. El Código Procesal es una cosa y el Código Penal es otra cosa. El Código Penal establece las penas a partir de los delitos y de los hechos. Y el Código Procesal Penal es la manera en cómo debe llevarse. Las garantías. Exactamente, cómo debe llevarse el proceso. No se contravienen uno con otro. No. Uno es complemento del otro. Okay. Inclusive deben ir de la mano. Había una sentencia de la Suprema Corte de Justicia que había que aprobarlo antes del 15 de este mes. Esa fue una de las razones. Se caía el Código Procesal. Esa fue una de las razones por la que se aprobó de una manera tan rápida, tan acelerada, porque el plazo se le estaba venciendo ya. Entonces íbamos a caer al Código Procesal viejo, a la Ley 7602. Personalmente, tu opinión personal sobre ese particular que yo expuse ahora, de lo que es el cúmulo de pena, ¿tú estarías de acuerdo con eso? Mira, el cúmulo de pena, yo entiendo que el cúmulo de pena, más que el cúmulo de pena, nosotros lo que deberíamos es procurar restringir más y hacer más efectivo el cumplimiento de las penas. Nosotros pudiéramos pensar y estar de acuerdo con una justicia restaurativa, pero ciertamente se restaura, ciertamente la gente se regenera. No. Nosotros como abogados litigantes, nosotros vamos a los tribunales y vemos casi siempre las mismas caras. ¿Qué te dice? Son reincidentes. Es así. Ustedes van y pueden hacer el levantamiento.
siempre van a ver en los tribunales las mismas caras. Entonces eso te dice a ti que el cúmulo de pena, lo que lo va a dejar estático. Exactamente. Nosotros entendemos pero que para la sociedad muchas veces es mejor que estén ahí y no que después salgan para volver a cometer los mismos actos. nosotros lo que sí Si estamos, tienen varios actos, mejor que nosotros con lo que no estamos de acuerdo es con las garantías que se le ofrecen con los permisos laborales, el perdón condicional y ese tipo de cosas. Porque aunque nosotros no lo veamos, son la misma gente que delinquen. Eso es verdad. Entonces, ¿tú estás de acuerdo con los temas de que cuando se ingrese una persona que sea condenada, en vez de usted meterle 50 años, usted lo que debe hacer es acogerlo, regenerarlo y llevarlo, devolverlo a la sociedad de manera íntegra? Exactamente, de manera íntegra. Una de las bondades que tiene el Código Procesal Penal es que obliga a la Fiscalía en el proceso de investigación a ser más riguroso. La gente a veces entiende que cuando uno procura resguardarle los derechos que tiene el imputado, la gente interpreta como que uno está en favor de ese tipo de situaciones. No, lo que pasa es que así como el imputado tiene la obligación de pagar por un hecho, la Fiscalía tiene la obligación de que a esa persona se le respeten sus derechos. En principio la gente entiende que nosotros los abogados estamos para decir no, fulano no hizo tal cosa. Nosotros no estamos para eso. Nosotros estamos para resguardar derechos que le asisten a ese imputado. Si la Fiscalía se le dice que al momento de apresar a una persona tiene que leerle sus derechos y hacerlo contar en el acta y decirle de manera clara y precisa por qué te estoy revisando. Pero eso se hace. No lo hace. Eso se hace aquí. Ahí es que está el problema. Y por eso tú ves que personas que todo el mundo sabe que cometieron un ilícito, que cometieron una falta, andan por ahí en libertad. ¿Por qué? Porque es un deber del Ministerio Público instrumentar los expedientes de manera correcta. En caso de que no lo haga, para que no se caigan. Para que no se caigan. Un juez no puede, si un acta no está bien llenada, como establece ahora el artículo 198, antes era 175, 176, 177, 178. Le dice al fiscal cómo deben ser llenadas las actas. Le dice al fiscal y a la policía cómo deben ser llenadas las actas. Si no se llenan de esa forma, esa acta es un error, es nula. Toda prueba obtenida de manera fraudulenta es nula y por vía de consecuencia, todo lo que acarrea ya se cae. Se cae. Entonces no pudiera prestarse ese artículo para que, conociendo la mente del ser humano, porque hay que pensar de manera global, personas malintencionadas que tengan la posibilidad de ser fiscales utilicen supuestamente la ignorancia para instrumentarlo a propósito mal, para que se caigan los expedientes, para favorecer a personas, incluso hasta por dinero. ¿No pudiera darse ese caso? Debo decirte, Tomás, que es una pregunta que mucha gente la hace, y eso nosotros no tenemos fe de eso, pero eso se da. Eso se da. Eso, yo he tenido muchas situaciones en la Fiscalía y con la policía, porque en algunos momentos he denunciado de que en la Fiscalía hay una mafia de policías que, compuestos con oficinas de abogados y con fiscales, y venden los procesos. Y a esta altura del juego se da. ¿Y cuál es la garantía que da el policía? Mala instrumentación del llenado de los expedientes. Y eso ya garantiza de que al momento de presentarlo ante el juez de la atención permanente hay una violación a un derecho y ya se cayó. El tribunal tiene que favorecer a esa persona. Y entonces nosotros en los medios le caemos encima a los jueces. Ese juez, pero el juez no tiene culpa prácticamente. Yo siempre he defendido esa parte y mucha gente me ha cuestionado. Hubo una compañera de Nizao, colega, que me dijo: Cónchole, pues yo te tenía a ti en otro sitial, pero yo te vi el otro día defendiendo a una jueza, que fue por el caso del menor que... una joven que mataron a un muchacho de un batazo. Sí. Que se cuestionaba de que ella
dio garantía, arresto domiciliario, cuando todo el mundo vio que ciertamente él lo mató. Pero ella no actuó sobre la base de su propia convicción, porque eso no funciona así ya. Eso era antes en el Código de Procedimiento Criminal. Ahora los jueces fallan, es sobre la base de lo que una parte víctima le lleva, evidencias, de lo que un imputado le lleva, y sobre esa base es que el juez falla. Sí. ¿Hay evidencia? Sí. Sí, pero que no tiene que ver. Si está mal instrumentado, ya se Mira, cayó. Una de las bondades que trae el nuevo Código Procesal Penal, oye, ¿cuál es? Es de que ahora restringe más al juez al momento de imponer prisión preventiva. Porque es que se entiende que el bien más preciado o los bienes más preciados que tiene el ser humano es la vida y la libertad. Sí. La prisión es la excepción. La prisión es la excepción. Y entendemos de que el código establece mecanismos que obligan al imputado a presentarse a los actos sin que necesariamente tenga que estar sujeto a una prisión preventiva. Claro. Es más costoso para el Estado mantener una persona presa que imponerle una medida distinta a lo que es la prisión. Entonces la gente tiene la creencia de que tan pronto una persona se le impone una medida distinta a la prisión, ya se libró del proceso. No es así. Aquí nosotros tenemos un caso, escúchame Tomás, de un entrenador de béisbol que se le conoció su proceso en libertad, y cuando la pena adquirió la cosa irrevocablemente juzgada, tuvo que ir a esa cárcel a cumplir su pena. Yo me acuerdo, sí. ¿Usted se acuerda? Sí, y señor. eso pasa con todos los procesos. Así Bueno, es. en este país el tema ese de las prisiones preventivas y de que no, que hay que ponerle 18 meses y que caso complejo y que espérate que si usted comete una falta y todavía no está comprobada, usted debe ir a prisión. Eso, ¿cómo tú ves esa situación de los temas de prisión preventiva? Porque las cárceles están llenas de gente con prisión preventiva y al final se caen los procesos, pero ya tú cumpliste. ¿Qué pasa con eso? Mira, esa es una inquietud que siempre la he tenido, y siempre que he tenido la oportunidad la he externado. Es penoso, no solo para el imputado, que muchas veces tarda 2, 3 años, y muchas veces hasta casi la frontera de los 4 años preso, conociéndosele un proceso, y que resulta que cuando al final el tribunal, en razón de las pruebas aportadas, se determinó que la persona es inocente, mas sin embargo tuvo que permanecer 4 años en prisión. Nosotros entendemos que la prisión, no solo aquí, sino en Colombia, en Costa Rica, en otros países con similitudes de sistema, la prisión preventiva es excepcional, y el mismo código lo establece, la excepcionalidad. Pero no hay una remuneración para la persona en ese caso Entiende específico. que en principio las personas deberían ser remuneradas. sí. Tenemos un caso reciente en el país, no sé si si tú has visto el caso que involucra al empresario de radiodifusor, Gutiérrez. sí, con Juan Ramón Gómez Díaz, y que duró 2 años y medio. La esposa de Vani Leja. Sí, Sara Pepén, de Sombrero, ¿no? Ya. No, de ahí de la Santo Tomé. Pero de descendencia de Esquina Libertad. entonces, en ese caso se está hablando de que hay que devolverle, ¿cuánto son? 10 millones y pico, 10.5. de 17 millones. La Suprema Corte condenó. Entonces, a devolver. en ese caso, porque es un caso sonoro y un caso que envuelve, entonces se puede aplicar. Y si es Juancito Trucupey, el de un barrio, no le sería lo mismo. Tomás, la justicia es igual para todos. Debe ser igual. Debe ser igual. Tiene una venda, yo la veo siempre. Está establecido que es igual para todos. Tiene una venda. ¿Qué resulta? ¿Se quita la venda o por debajo ve? o el paño es medio transparente. ¿Qué resulta? Que la justicia, a pesar de que la gente paga poco, pero la justicia es cara en este país. La justicia es cara en este país. Y entendemos, como decíamos al principio, que independientemente de las bondades que trae el Código Procesal Penal, todavía hay muchas cosas que faltan por corregir. Como por ejemplo, tú ves
personas que de manera arbitraria la fiscalía retiene objetos y bienes materiales. Cuando tú vas donde un abogado, porque la fiscalía se negó a entregarte unos objetos cuyo valor ascienden a unos 40,000 pesos, por ponerse un monto. Cuando van donde un abogado para que le solicite una resolución de petición en procura de que ordene a la fiscalía que te devuelvan eso, tú le dices, tiene que buscarme 25,000 pesos para hacerte ese proceso. Si tiene 40,000 pesos, ¿cuánto le queda? 15,000 pesos. Y vamos a ver. Pero ¿qué resulta? Que ya tú tienes la resolución de peticiones que ordena la fiscalía la devolución de esos objetos y esos valores. La fiscalía se niega. Tú tienes que acudir donde el abogado para que ese abogado vaya a otra instancia para que obligue a la fiscalía a la entrega de esos valores y tiene que cobrarle nuevamente. Al final, ¿qué te queda? Nada. Entonces por eso es que muchas veces Los dejan esos perdidos. procesos la gente lo dice, yo no voy a joder con eso. Sí, sí. Porque Sí, pero la justicia también debe buscar la manera de que no es sea así. precisamente de que el Código Procesal Penal trae esa bondad de que le obliga al Ministerio Público a que instrumente bien sus expedientes, porque de lo contrario van a sufrir consecuencias que ya no solo serían cuestiones pecuniarias. Sí, sí. De verdad que es complicada la justicia para el pobre. Yo vengo aquí con dos preguntas. Son preguntas sencillas, pero yo sé que los que están escuchando el programa ahora mismo necesitan la opinión suya. A veces hay presos, por lo menos, que ya le llegó la libertad hoy, pero entonces hay que esperar que baje la libertad. Otro proceso. Entonces, si le dieron su libertad hoy, ¿por qué tienen que durar 3 y 4 días adicionales? Y a veces Pues hasta más. Y a veces más. Explíqueme eso, porque hubo un sobrino mío que a él le llegó su libertad, pero en ese proceso 4 días, pero si ya está libre, ¿y por qué? Entonces, Mira, cuénteme sobre eso. Los procesos, las libertades, el tiempo va a variar dependiendo de qué tipo de proceso. Si es en una audiencia de medida de coerción, la resolución no te la entregan el mismo día, sino al otro día, porque a veces la secretaria sale tarde de estrado, tiene que salir, prepararla y te la entregan al otro día. Se notifica a la fiscalía y la fiscalía entonces te autoriza el pago en el Banco Agrícola si le impusieron una garantía económica. Luego del pago de la garantía económica tiene que volver a la fiscalía para que te haga la autorización. Ahí se pierde un día completo. Wow. Pierde un día completo. Sí, entonces tiene que venir aquí a la policía Ya van y 2 ahí días. es otro trámite burocrático. Ya, se pierde. Ya hay... sí. Un trámite burocrático. Es así mismo. Pero que como resulta dice también que a veces cuando le imponen impedimento de salida del país, Sí. eso hay que enviar la Procuraduría, la Fiscalía, enviar un correo a la Procuraduría Para que de allá le autoricen. Y eso a veces, ahora se está Y haciendo. prisiones también tiene que resolver. Sí, prisión es en otra etapa. Ah. Y a veces eso tarda más tiempo. Cuando es un preso condenado, eso lo maneja ya la Dirección de Prisiones. De prisiones, cuando- Tienes que traer la resolución a la alcaldía para que la alcaldía tramite en la Dirección de Prisiones y verifique si tú no tienes algún otro proceso. A veces, por el tiempo en que llega la resolución aquí, tarda más tiempo. Esos son los procesos más complejos cuando están en manos de la Dirección General de Prisiones, porque están en un lugar distinto a donde están los que tienen prisión preventiva. Bueno, señores, nosotros le hemos dado seguimiento al caso de Walden Franco. Ayer martes, la Corte de Apelación del Distrito Judicial de Puerto Plata dictó, anuló la sentencia de 5 años suspendida que tenía Walden Franco, un destacado pelotero banilejo, y también los 10 años que fue condenada la mamá de la persona que dice que fue violada. Sí, de la muchacha. Bueno, pero queremos preguntarle a usted si esa anulación, porque dice la sentencia también que manda a un nuevo juicio. Explíquele eso al pueblo banilejo, qué ha ocurrido en este caso, que es un caso muy sonado y que nosotros como banilejo lo tenemos colgado en el arma a nuestro amigo Walden Franco, que debe correr una mejor suerte. Mira, una de las bondades que trae el nuevo Código Procesal Penal es la eliminación de un nuevo juicio.
¿Qué significa eso? Que al momento en que se conoce el recurso de apelación, la Corte de Apelación puede tomar su propia decisión. Esa decisión que tomó la Corte con relación al caso de Wander Franco, si hubiese sido con la aplicación del nuevo Código Procesal Penal, no hubiese enviado a un nuevo juicio, sino que la Corte hubiese fallado a partir de los elementos de prueba que le fueron aportados. Ok. Eso es algo que... Porque ¿qué es lo que implica un nuevo juicio? ¿Qué significa un nuevo juicio? Es comenzar desde cero el proceso que ya él había caminado durante prácticamente un año, 8 o 9 meses. O sea, va para un juicio a primera instancia. Sí, a primera instancia. Va a primera instancia de nuevo. Sí, con nuevos jueces. En el mismo tribunal, pero compuesto por nuevos jueces. A conocerse el proceso desde el mismo momento hasta el final. Y el nuevo Código Procesal Penal establece la eliminación del nuevo juicio. Entendemos que es un paso de avance, porque ¿qué implica eso? De que ahora Wander Franco va al mismo tribunal donde estaba, a lo tortuoso de asistir a cuantas audiencias sean necesarias en procura de que se le conozca un proceso. Y ahora la Corte puede imponer la sanción que entienda o no, porque anuló fue la sentencia. O sea que él ahora mismo está de cero. Él ahora mismo está de cero. Pero entonces, ¿cuál fue el motivo la parte de la económica anulación? que se ha invertido ahí, tiene que volver a invertirla de Tiene que nuevo. volverle a invertir. Pero él tiene una nueva oportunidad. ¿Tú conoces el motivo por el cual se anuló esa sentencia? La Corte está facultada para valorar si el proceso fue llevado tal y como establece el procedimiento. Okay. No está abocado para conocer del fondo del asunto. Y es precisamente esa una de las ventajas que tiene el nuevo Código Procesal Penal, de que las exigencias al momento de la Fiscalía instrumentar el expediente le dice que un expediente tiene que llegar bien instrumentado al tribunal para que al momento del tribunal valorar las pruebas, verifique si ciertamente hay elementos suficientes para una condena o no. Wow. Entonces, entendemos que si hubiese sido quizás, porque a pesar de que el Código Procesal Penal se comenzó a instruir en el día de ayer en el país, ya la decisión con relación a Wander Franco no correspondía porque estaba ya dada. Sí. Estaba ya dada. Entonces, ya ese es un caso que hay que terminarlo con el código viejo. Hay que terminarlo con el Código Procesal viejo. Ahora, se falló sobre la base del Código Procesal viejo, no que ahora, a partir de ahora, se va a comenzar a instruir con el Código Procesal Penal. Pues, bueno, le deseamos suerte a nuestro amigo Wander sí, Franco. hombre, ojalá y quiera y vuelva a jugar ese muchacho, un mejor buen suerte, pelotero. José Luis, vamos a entrar en una parte, siempre lo dejamos como tú eres un dirigente político, miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana, nos gustaría saber en estos instantes, primero, cómo tú accedes a ese importante órgano, y segundo, que nos dé una panorámica de cómo está el Partido de la Liberación Dominicana, por lo menos en la provincia de Peravia. Mira, Tomás, nosotros ingresamos al Partido de la Liberación Dominicana el 25 de octubre del año 1994. Fresco, me ha llovido mucho de ahí para acá. Sí, nosotros incluso ascendimos a la posición que hoy tenemos tarde. Pero a pesar de esa tardanza, nosotros hemos sido militantes PLDistas, nosotros hemos estado presentes en todos y cada uno de los procesos, tanto internos como externos, que ha llevado el Partido de la Liberación Dominicana. Nosotros nunca hemos faltado a lo que ha sido un proceso. Nosotros venimos desde ser miembro de un comité de base, fuimos presidente de la juventud del Partido de la Liberación Dominicana en el Comité Intermedio Ramón Paulino C. de Pizarrete. Luego fuimos presidente del Intermedio de Pizarrete, presidente distrital, y al final, en razón de haber sido presidente de Intermedio, teníamos la opción de aspirar a miembro del Comité Central y decidimos hacerlo, entendiendo que a pesar de las situaciones por las que ha atravesado y todavía atraviesa el Partido de la Liberación Dominicana, es el instrumento con que cuenta el país para continuar con los avances que dejamos pendientes y que este gobierno
estancó, y muchos de ellos lo puso en marcha en reversa. Y gracias a muchas personas que creyeron en nosotros, dirigentes como el caso de la compañera Nelly Mero de Guerrero, el senador Wilton Guerrero, su hija María, además de otros compañeros que hicieron posible que al día de hoy nosotros, a pesar de venir de un campo como Pizarrete, que mucha gente entiende que no se tiene o no se debe dejar pasar, mucha gente de la provincia creyeron en nosotros, y nosotros agradecemos de manera infinita el apoyo de eso fue del partido. Ese fue en el proceso interno que está librando el partido con el Congreso, sí, que se está ejecutando, y esa parte de la escogencia de los nuevos miembros del Comité Central. En el caso de Baní, ¿cuántos miembros ascendieron? En el caso de Baní, en ese momento se escogieron la compañera Lucila, bueno, la provincia. La compañera Lucila Araujo, el regidor Andri Suazo, y nosotros fuimos escogidos 3. Okay. Mediante un proceso de votación. De votación interna. Interna, sí. Y luego después, por la salida de algunos compañeros, pasaron a formar parte del Comité Central los que habían quedado en las posiciones más cercanas a los que habíamos... ¿Cuántos miembros del Comité Central tiene la provincia? En la provincia nosotros tenemos 21 miembros del Comité Central. Pues eso está. Me dicen que Germán Báez fue uno de los primeros, ¿verdad? No, eso fue en el 2000, creo que en el 2005. Sí. Me parece, fue uno de los más votados en ese entonces. Sí. Dígame una cosa, usted tiene buen perfil, usted se maneja bien, es un comunitario, ha estado en lo que ha sido posiciones públicas. ¿Usted no tiene alguna aspiracioncita por ahí guardada para el 2028? Diga algo. Mis aspiraciones. ¿Cuáles son sus aspiraciones? Mis aspiraciones siempre han sido la de que, en principio, yo ingresé al Partido de la Liberación Dominicana entendiendo que, por su filosofía, era el partido que más se ajustaba a lo que yo creía. En el día de hoy yo sigo creyendo en el PLD, sigo creyendo en su gente. Y voy a estar siempre dispuesto a lo que el partido entienda. Voy a estar en la posición que el partido entienda que yo debo estar. Yo soy un soldado del Partido de la Liberación Dominicana, y por lo tanto me debo a lo que al final y las necesidades que el partido tenga. Es una realidad, pero aparte de eso, como dice bien Omar, el perfil que tú tienes da para poder tener unas aspiraciones, independientemente de, como tú dices, si el partido entiende en su momento que tú debes representarlo, pero tú, además de eso, tú estás capacitado para eso. Tienes un perfil fresco, no es muy conocido con controversia. Todo lo que hemos hablado aquí dicta de que es una persona con conocimiento en el área de profesional que tiene, que además una labor comunitaria. Y además en uno de los cargos que te podría perfilar como diputado, por ejemplo, candidato a diputado. Un abogado, por lo menos que aspira un abogado con los conocimientos tuyos caería muy perfectamente. Claro. De manera personal, tú, aparte del partido y del pueblo, que habrá que someterse obligatoriamente, sí, tú como persona, ¿no has sopesado esa oportunidad? Mira, nosotros desde muy joven hemos estado ligados a lo que es la labor comunitaria, y se entiende que todo el que participa de política tiene las aspiraciones, y de hecho la misma naturaleza de la vida te lleva a ti a que tú tienes que crecer, tú tienes que avanzar. Nosotros no descartamos ningún tipo de aspiración. Siempre que el partido así lo entienda, nosotros vamos a estar ahí. Nosotros nunca hemos detenido nuestra labor comunitaria y social. Nosotros continuamos trabajando en eso, e incluso a través de lo que es el ejercicio de nuestra profesión, lo llevamos a cabo de manera continua, permanente. Nosotros no solo estamos en los tribunales por dinero. Nosotros, si ustedes van y cuestionan en el tribunal, me verán todos los días
Y es posible que mucha gente, y de hecho mucha gente entiende, pero José Luis, que tú te estás echando la paca, porque tú estás todos los días en el tribunal. Yo estoy cumpliendo con la labor social que la misma profesión me exige y que por mi naturaleza, por mi formación, siempre he brindado. Tú sabes, Entendemos que en algún momento tendremos que declarar nuestras aspiraciones. No aspiramos, pero no las descartamos. Así es. Usted sabe que es lo más lamentable de todo esto. Sí. Que en el Partido de la Liberación Dominicana, en el PRM, en la Fuerza del Pueblo, hay jóvenes, hay personas con esas condiciones extraordinarias que de tener una oportunidad estamos seguros que irían a hacer un excelente trabajo. Pero ¿qué pasa? Tenemos un espejo sencillo, lo que ocurrió en el Partido Revolucionario Moderno. Muchos dirigentes con condiciones que si vinieron desde abajo trabajando en sus comunidades, le quitaron las candidaturas para dárselas a narcotraficantes porque venían rellenos de billetes. Y hoy día, ¿qué está pasando? Estamos pagando la consecuencia. Tenemos un Congreso donde ustedes ven la cantidad de cosas que se ven ahí y estamos siendo la vergüenza de Latinoamérica, donde están Del mundo. del mundo, pero yo me circunscribo a nuestra área, ya sacando legisladores, sacando funcionarios para extraditarlo a Estados Unidos por droga. Tú sabes lo triste que es eso. Hago esta reflexión porque así como José Luis, en todos los partidos hay gente con mucho valor y el pueblo a veces se hace cómplice también. No solo eso, Tomás. Tú me hacías referencia a cuál es la labor y el proceso de reestructuración que está llevando a cabo el partido. Nosotros trabajamos todos los días. Hay mucha gente que cuestiona de que somos la segunda fuerza mayoritaria, pero si tú analizas y te pones a revisar el proceso de reestructuración que ha estado llevando a cabo el partido, nosotros al día de hoy es el único partido que, a pesar de que las elecciones son en el año 2028, tiene estructurado el personal que va a trabajar en cada uno de los colegios electorales. Al día de hoy. Sí. Al día de hoy tenemos nosotros estructurado casi en su totalidad las personas que van a trabajar en todos y cada uno de los colegios electorales, que el PRM no lo tiene a pesar de estar en el gobierno, que no lo tiene la fuerza del pueblo. Entonces, y no solo eso, nosotros, el PLD tiene una plataforma de líderes comunitarios que garantizan que el 28 las elecciones municipales, en su gran mayoría, por lo menos en la provincia, van a ser ganadas por el Partido de la Liberación Dominicana. Nosotros tenemos en Catalina a José Miguel, que va a repetir. Nosotros en Paya tenemos al compañero Nandito, que va a ganar. Nosotros tenemos en Sombrero a Juan Peña, que es síndico y se va a quedar. Pero así nosotros también tenemos líderes comunitarios en Matanzas que pueden aspirar, que van a aspirar y que pueden hacer un buen papel y que pueden ganar. Yo quería dar una breve opinión sobre el tema y lo voy a generalizar. Desde mi punto de vista, que no he sido nunca militante en partidos y esas cosas, como un ciudadano que soy, lo que le falta a los partidos, a todos, y por esa razón se han filtrado gente, es precisamente la democracia. Es precisamente usted, como militante, defender la posición de que todo lo que tiene que ver con asignación de candidatura deben pasar por el sedazo de lo que se llama el voto, la democracia, que la gente que milita en el partido, que te conoce a ti, que conoce a tal o cual dirigente, que pasen por ese sedazo. No es lo mismo que usted sea electo en una convención cerrada o abierta por las bases, que usted dejarse quitar y se ha señalado. Esa señalización, eso es lo que ha dañado los partidos. Y si los partidos no se abocan a la democracia, vamos a seguir pagando esa consecuencia. No con el PRM, no, con todos. Sí, claro. Porque aquí papeleta está matando a menú. Y tú sabes que una candidatura de regidor, tú tienes que buscar algunos 10 o 15 millones de pesos para poder ser regidor. Que no te lo ganan los 4 años. No, ni tampoco los tienes en tu casa. Y que la Junta no te lo va a dar. Nosotros estábamos contentos con ese comentario. Nosotros entendemos que los partidos deben abocarse al momento de la escogencia de sus candidatos a
a respetar las reglas del juego que no se están haciendo. Mira, nosotros somos de Pizarrete. El partido mayoritario durante toda la vida, desde el año 96 hasta la fecha, ha sido el Partido de la Liberación Dominicana y nunca ha llevado un candidato a dirigir la Junta del Distrito Municipal, porque siempre, y hemos tenido buenos candidatos, Sí, muy buenos están candidatos. las negociaciones y la cosa. Y las negociaciones, a pesar de llevar, el PRD ha manejado el ayuntamiento, tiene alrededor de 20 años manejando el ayuntamiento, a pesar de ser el partido mayoritario. ¿Pero por qué? El PRD tiene manejando el ayuntamiento desde... No, el de allá. El de, Ah, el de allá. El de Pizarrete. Bueno, porque Tiene el de más aquí. de 20 años. sí, claro. Manejado por el PRD, que es el partido minoritario. Y eso ha sido producto de los acuerdos que nosotros entendemos que han sido unos acuerdos malos, pero ellos por allá han entendido otra cosa, porque también esto ha primado mucho lo personal. Es algo con lo que yo nunca he estado de acuerdo y he cuestionado dentro de mi partido. ¿Qué? Y que no ha sido una actitud solo de los PLDistas. De Y todo. tú ves en La Vega está Rogelio Genao y está su hijo por otro lado. Sí, sí. Sí, porque ahora es la herencia. Aprovechan la Ahora coyuntura. es- Ahora es la Ahora dinastía y usted es rey y usted designa el próximo rey de la posición. Entonces, Así entonces no. eso es lo que pasa. Los que Así tienen no. el control allá arriba deciden, pero siempre sin afectar la parte que a ellos más les interesa. Es así. La parte que más les interesa. Tú sabes que el pueblo en sentido general está, no nos pongamos una venda, el pueblo está desesperado, el pueblo quiere salir de este gobierno porque es un gobierno de improvisación y que todas las ejecutorias siempre van en detrimento de la grandes mayoría. Pero entonces el pueblo piensa, se ha establecido el sistema tripartito que anteriormente no lo había. Ya no tenemos 2 partidos mayoritarios, sino que hay 3. Hay 3 mayoritarios. Entonces, ¿qué pasa? Que con esto Yo diría que son 2 y hay uno que se dividió en 2 partes. bueno, pero son 3. Entonces, ¿qué pasa? La esperanza que tiene el pueblo es que esos partidos puedan ponerse de acuerdo y llevar candidaturas unificadas, tanto a nivel general como a nivel de los pueblos. Si se diese la oportunidad, ¿cuál sería tu opinión o tu posición o tu posición en ese sentido? Mira, nosotros entendemos que los partidos de oposición debemos ponernos de acuerdo, porque los partidos divididos no es posible que puedan con el poder y más con la forma y uso de los recursos del Estado que ha sabido darle el PRM. Nosotros, independientemente de las fricciones, de las diferencias que puedan haber entre Leonel y el PLD, nosotros debemos de alguna manera unificarnos. Hay que buscar un punto medio. Yo entiendo que de hecho nosotros hemos ido caminando en esa dirección, porque si ustedes se ponen a analizar, ya hace un tiempo que no se ven las juramentaciones de miembro de un partido con otro, y eso entiendo que es una especie Porque ya, de se señal. porque ya se acabaron los que se podían ir, los que están ahí ya están firmes. De verdad. No se ven casi. Entendemos que debemos buscar un punto intermedio para que saquemos esta gente del PRM del gobierno. Nosotros, en el caso de la provincia, nosotros hacemos un análisis de las ejecutorias que han llevado a cabo los 3 diputados que tienen y del senador, y ustedes más que yo, es posible que solo vean el caso de la labor del muchachito en Chelcha. Tú nunca lo has visto a él en acciones concretas que beneficien a la mayoría de la población vanileja. Bueno, pero el senador ha trabajado, ¿eh? Excúsame, mi amigo el senador ha Pero, trabajado. en algún momento- esa opinión. En algún momento se escuchó al muchachito hacer un comentario con relación a la policía, lo llamaron, le restablecieron su seguridad y ahí pasó su queja. Ahí se resolvieron todos los problemas y todas las quejas de la comunidad vanileja con relación al maltrato de la policía, que no ha cesado, Sigue igual. sigue igual. Oh. Pero en ese entonces lo que molestaba no era... Tú dices que le jalan la oreja entonces. Le jalaron la oreja y le restituyeron la seguridad y por eso se quedó tranquilo. Mira. En el caso de Willy Sánchez, ¿cuándo ustedes lo ven? ¿Cuál es la propuesta que hace?
Y ahí entiendo y mi amiga Carmen Carmen Lady y Willy Sánchez deben ponerse de acuerdo y saber quién es que está manejando la parte comunicacional del muchachito y copiar de ellos, porque de lo contrario, y como quiera se van a quedar fuera en el 28. Independiente. O sea, que van para afuera. Ellos van para afuera. Ok. Ellos dos se quedan fuera. No hay manera de que Carmen Lady y Willy Sánchez puedan repetir en sus cargos. Bueno, está hablando José Luis. Las voces, no es solo porque José Luis lo diga. Usted va al parque, usted va al mercado, usted va al supermercado, usted va al tribunal, usted va a los campos, usted va a las paradas y la gente está en una sola voz. El muchachito no ha hecho nada, pero es de lo más carismático que tienen y eso le ha dado. ¿Y cuál es tu valoración? Pero él quiere ir como senador. ¿Cuál es tu valoración del senador Julio Furcal? Julito Furcal, ¿qué es lo que ha hecho? No ha hecho nada. Si lo comparamos con el senador Wilton Guerrero, le queda chiquito. Entendemos que en el caso de sus aspiraciones a continuar y la del muchachito, entendemos que si se hace a partir de lo que sugiere el muchachito, unas primarias abiertas, Julito Furcal no va para ninguna parte. Ok, ¿tú entiendes que el muchachito se lo lleva? Se lo lleva, sí. En una interna. ¿Y Raúl Lara? Era Raúl Lara. ¿De tu zona? Raúl Lara, entiendo yo que no ha despertado de un sueño, en razón de que sus intenciones están fundadas sobre la base de unos 30,000 votos que él sacó. 33,000 votos que sacó en el pasado proceso. No le quite tres, son 33,000 y pico de votos que sacó en la edad de Cristo. Entienden ellos que esos votos están en una caja fuerte, guardada en una de las casas de sus dirigentes, y que al momento de que se presenten las elecciones en el 28, simplemente van a abrir la caja y lo van a meter en unas urnas. No es así, las circunstancias han cambiado y van a continuar cambiando. No es verdad que en unas elecciones, independientemente de los candidatos que vayan, él va a retener esos 33,000 y pico de votos. Y es de mi comunidad, o reside en mi comunidad. Yeah. Pero es un asunto de realidad. Baní FM 97.5, tu radio para música y contenido, presentó Creando Ruidos.